A lo largo de los tiempos siempre se ha hablado de que las artes, en específico la plástica, son un espejo a veces distorsionado, a veces certero de la realidad social que se vive. En este momento la pregunta sería, ¿qué dice de nosotros el arte contemporáneo mexicano? ¿Esto le interesa? Quédese a Cristal contra Concreto. Y el asunto persiste, pues, en la inquietud. ¿Nuestra plástica está actualmente reflejando los cambios sociales que se viven en las calles, Abelina Lesper? Bueno, la plástica refleja lo que tiene que reflejar. Es decir, no es un noticiero. Claro. O sea, tiene preocupaciones estéticas, además de lo que está sucediendo en el día a día. Y no es solamente importante lo que está sucediendo en la calle, también es importante lo que sucede en tu psique, Claro. y lo que sucede en el interior de todo el mundo y lo que significan tus sueños y tus obsesiones. O sea, no nada más la calle debe estar ahí, pues para eso están las crónicas y las Claro. noticias y etcétera. O sea, Pero un poco a lo que voy es a que siento que hay ciertos periodos, sobre todo en la plástica mexicana, el muralismo, de manera muy clara, pero que ahí hay tanto esta preocupación es nacionalista como un tema político, ¿no? Atrás de ella. Sí siento que estas cosas, por ejemplo, la efervescencia, no solo de los movimientos de mujeres y de las disidencias sexuales, sino si sí estamos viéndonos, si un espectador promedio va a un museo, a una galería, si se puede encontrar ahí. Ah, bueno, eso es diferente. Ajá. Eso es diferente. Hay, obviamente, las pintoras, los pintores, dentro de sus preocupaciones, dibujantes, la gente que hace grabado, que hace gráfica, pues sí están inmersos en su devenir y sí sí hay gente que está preocupada en, como tú dices, las diversidades sexuales o etcétera. Pero de ahí a que lo ves al museo hay un paso muy diferente, porque allí lo que entra es el criterio del museo, y de no la el curaduría. criterio del artista y el criterio del curador. Y desgraciadamente los museos siguen con la viejísima y mala costumbre de meter gente enchufada y de que si no estás cuesta muchísimo trabajo entrar a un museo, y te lo digo yo que dirijo una colección de arte. Claro. O sea, para nosotros entrar a un museo es hacer un esfuerzo muy grande de cabildeo, de buscar a la gente, de tocar puertas, etcétera. Entonces, ahí, en ese momento, para cruzar ese puente, es muy distinto. Por eso el público no nada más debe de estar buscando. Sí es muy importante ir a los museos, pero pues también hay galerías y galerías más outsider y hay otro tipo de espacios donde sí puedes tener acceso a muchísimas inquietudes plásticas que hay en este momento. Digamos que sin esta mano rancia, llamémosla pues, de la curaduría tradicional. Ese es el tema que quisiera que No es la regresemos. tradicional, ¿eh? No, es la más rompedora y contemporánea de la vida. O sea, ahorita un curador y los mismos museos, pues, dígase Museo Tamayo y etcétera, prefieren que tú digas, es que como la pregunta que me hiciste, las inquietudes de la calle son, pues este montón de cascajo y estos botes de basura y no sé qué, prefieren poner eso a poner obviamente una pintura. Claro. Entonces, ahí es donde, y pues llega la gente, el público, y ve eso en el museo, y tampoco les está dando ni las inquietudes de ellos, ni de la calle, ni de nada. ¿No se están encontrando? Pues no, porque finalmente lo que estás viendo es pues basura, cosas que carecen de calidad, cosas que carecen de desarrollo intelectual, que no necesitas ningún tipo de talento para realizar. ¿Qué tiene que ver con oportunismos, con relaciones con otras cosas? ¿Qué es con modas. Con modas. Con modas. Entonces, como todo el mundo quiere estar a la moda, ves simplemente un museo como el MOAC. Es un museo profundamente panfletario, en el que todo tiene alcances políticos. O sea, mira, ya de obras ahí con pasamontañas, hasta acá estoy de ver. Entonces, dices, ok, están inmersos en el devenir de la calle. Sí, pero tampoco es cierto. Ahora, también, exacto, habría que ver si esta representación de pasamontañas, por ejemplo, tiene que ver con la comunidad universitaria real. ¿Se me explicó? Con la gente que tendría que estar habitando el espacio del MUAC.
¿no? Pero déjame platicarle a la gente quién está con nosotros. Ya saben que soy Avelina Lesper. Pero yo de todos modos tengo que dar tu currícula, permíteme, por favor. ¿Quién más les va a decir eso? Avelina Lesper, por supuesto, es crítica de arte, escribe semanalmente en Milenio Diario, ha realizado más de 300 entrevistas a artistas y tiene publicado el libro que amo, El fraude del arte contemporáneo. Es curadora y directora de la colección corporativa Milenio Arte, la colección de pintura contemporánea más grande de México, y tiene un canal de YouTube con más de 100,000 seguidores. Gracias, Avelina, por acompañarme nuevamente. Gracias, Pedro, por invitarme. ¿No? Aquí con Canal 22, que además siempre me reciben muy bien. Pues es que, ¿cómo no? ¿No? Y justo quiero retomar eso que estabas hablando, justo de estas distancias provocadas por las modas, pero también por los curadores y por las tradiciones de los espacios. ¿Qué tanto afectan realmente las posibilidades, por ejemplo, no me gusta pues el término, pero de las o los artistas que se considerarían como fuera de la norma, que puede ser una moda institucional, porque también hay modas institucionales, como hay modas también en el ámbito de la élite artística? Pues ahorita estar fuera de la norma es saber dibujar. No, te lo digo, con realidad. Sí. Te lo digo con realidad. Eso es estar fuera de la norma. Es terrible. O sea, la norma es que alguien defeque y te diga que esa es su obra de arte o cosas por el estilo. Esa es la norma. Y esa es la norma en los museos, y esa es la norma en muchísimas... institucionalmente, o sea, incluso en las escuelas. O sea, que estén privilegiando esas clases de performance y todo eso, en lugar de estarles enseñando a los estudiantes las herramientas claras para que puedan salir adelante profesionalmente, claro, pues la norma es eso. Claro. Ahora, ¿qué tanto, pues, estamos hablando que ahorita también la innovación tendría que ver con un proceso que más hemos visto a lo largo de los siglos, de abordar la academia para después tú tomar tus decisiones y tu propio camino, y no la ausencia de? Bueno, es que todo artista debe de ser, por un lado, construir su propia contraeducación y por otro lado, todo artista es un eterno didacta, autodidacta. ¿Por qué? Porque las escuelas no forman artistas. Las escuelas te dan las herramientas indispensables para poder desarrollarte profesionalmente. Tiene un desarrollo técnico. Ajá, exactamente. Pero después de eso, pues la carrera del artista continúa y tienen que seguir preparándose y tienen que seguir observando y viendo cómo va evolucionando su propia obra, saber ser autocríticos, y ese proceso nunca termina, y ese es un aprendizaje total. Es una dialéctica constante, pues, en el trabajo del artista. Claro. Ahora, a ese proceso, ¿cómo se suman las audiencias, quienes reciben la obra? Mira, el público siempre quiere ver arte, el público siempre quiere ver belleza y siempre está deseoso de estar en contacto con la cultura. A mí esas expresiones que además es horrible, de vamos a foros públicos, que ya es una aberración decir públicos. Claro. Pero decirlo así como que vas a echarles agua y van a crecer, eso es completamente falso. Es claro. O sea, lo que debemos de hacer es un proceso en que también el público tenga acceso a la creación. Y esto no significa que todo el mundo se vuelva artista, pero significa que si es accesible un proceso creativo para todas las personas, eso va formando arraigo porque va formando conocimiento acerca de lo que están viendo. Una proxemia, pues, con el proceso de creación. Exactamente. Entonces, ya cuando tú te das cuenta que un proceso creativo tiene ciertas complejidades, ciertas implicaciones, que tienes que adquirir un compromiso hacia él, pues obviamente vas teniendo más curiosidad. Es muy simple. Tú vas a un taller literario porque quieres, por curiosidad, porque te quieres desahogar, porque quieres escribir tu diario. De verdad, por lo que sea. Después de ese taller, tú vas a ver la literatura de otra forma. O sea, tú cuando compres una novela, cuando leas una novela, cuando veas una película y veas el desarrollo de una historia, como tú ya tomaste un brevísimo taller literario en una casa de cultura que son valiosísimas para la divulgación de las artes en la población general. Ajá. Después de eso, tú ya tienes otro acercamiento hacia la literatura, hacia la lectura misma. Entonces, eso se expande.
un curso, que vayas y tomes no sé, bailes de salón. Ajá. O sea, después de eso tú, si quieres ir a ver una coreografía, una obra de teatro, ya tienes otra dimensión, porque ya tienes como tú un ya has vínculo utilizado tu cuerpo como una herramienta para en un escenario. Claro. Entonces, eso es muy importante. Por eso desde la escuela, desde el preescolar, los niños deben de tener acceso a la creación artística, ellos mismos, con sus manos, con sus herramientas. Eso es lo que va a formar el público. Claro, y que eventualmente tendrá exigencias para con los artistas. Claro. Y evitar estos fenómenos. Me interesa mucho también que retomemos esta idea que pones en la mesa, donde también muchas veces se responsabiliza exclusivamente al artista o la artista sobre una obra polémica. Cuando también, bien dices tú, este proceso tanto de los curadores como de los gestores artísticos. Sí, mira, siempre que meten una obra al museo que causa polémica, que es un tiradero porque se metieron con alguna religión o etcétera, etcétera, eso no es responsabilidad del artista, eso es responsabilidad del curador, porque el curador es el que la planta en el museo. Claro. O sea, o la curadora, o como quieras llamarle, curator. Ajá. O sea, eso es quien la planta en el museo. Entonces, que no vengan con sorpresas de que, ¡ay, qué barbaridad! Dijeron, uy, la gente, etc. No. ¿Y qué tanto está permeando ahorita la estrategia del escándalo en las decisiones para curar obra artística? Ay, eso siempre pega. Uy, pero qué barbaridad. Sí, mira, todo el mundo le encanta eso y después tirarse al piso y lloriquear y ¡ay, me censuran! ¡Ay, qué barbaridad! Que no sé qué. Pero pues, si están provocando, y muchas veces, además la respuesta que me muero de la risa, el lugar común es decir, bueno, pero detonamos el diálogo, que era lo que estábamos buscando, y no es cierto, eso no es diálogo. Eso es un monólogo y la protesta al monólogo. Exacto. No hay tal. No hay dialéctica, no hay una cuestión bidireccional. Pero es que no les interesa. No les interesa. Claro. O sea, si tú llegas y ves ese tipo de cosas en el museo, lo primero que te agreden es a ti. No te gusta es que tú no entiendes y el que queda como tonto eres tú. Pero ellos no se responsabilizan de lo que están llevando. Y están infravalorando finalmente a las audiencias. Ahora, quiero dejarles una pregunta ahorita para que regresemos al siguiente bloque con Avelina Lesper. Que, pues bueno, justamente estamos hablando de esto, que la plástica está atravesada por muchos temas, por la propia subjetividad del artista, pero está también atravesada por raza y por clase. ¿Cómo está sucediendo eso en el arte mexicano ahorita? Regresamos a preguntarle y que nos haga más cuestionamientos a Avelina Lesper. Sí, yo estoy para que nos pongas más dudas que respuestas, sino para que lo grito. Seguimos aquí en Cristal contra Concreto con Avelina Lesper, crítica de arte. Y hace ratito, lo que pasa es que ya nos fuimos por otro derrotero, hablamos de este asunto de la plástica mexicana de mediados del siglo XX hasta sus finales, y este asunto justamente de retomar a los pueblos originarios, la noción de etnicidad, etcétera, con fines, a veces efectivamente decide con la conciencia de crear corriente, pero a veces también con una finalidad política. ¿Qué tanto nos hemos movido ahora en el siglo XXI de esta noción también que tiene en el extranjero del arte mexicano? A ver, son preguntas distintas. Sí. O sea, primero, cuando existió el muralismo, era un proyecto de nación. O sea, se estaba construyendo un ideal de nación. Así es. Y dentro de ese ideal tuvieron el gran acierto de Vasconcelos de crear un ideal estético. O sea, que literalmente se fue así como es un planteamiento del Renacimiento hacer eso. Entonces, ahorita es muy diferente. Ahorita hay muchísimo oportunismo. ¿Por qué? Porque si tú abordas esos discursos, obviamente, pues recordemos que ahorita estamos bajo la dictadura de la corrección política. Entonces, si tú abordas ese tipo de discurso, ¿qué sucede? Que pues para la corrección política tú eres el ideal. Entonces, no importa si tu obra está mal hecha o bien hecha, o si viene al caso o no viene al caso. Los valores propios de la obra. Exactamente. Si de verdad tuviste así una enorme disciplina o alcances estéticos, no importa. Tú le cuelgas el letrero, literalmente el milagrito. Ahí habla de los pueblos originarios, habla de no sé,
del trauma de la invasión, habla de, o sea, le cuelgas uno de esos milagros y esa cosa, lo que tú hayas hecho, va a estar en el museo. De verdad, así es. Ante el terror, sobre todo ahora, y además de cómo pueden explotarse en las redes sociales ese tipo de escándalo. Regresamos al oportunismo del escándalo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahorita mismo, además, el gran patíbulo está en las redes sociales. O sea, ahí te juzgan, te condenan y te linchan un montón de anónimos, porque la verdad, habemos quien damos nuestro nombre y nuestra cara para decir lo que decimos, pero hay una horda ruidosa, sin criterio, que es capaz de linchar a quien sea nada más por seguir el trending. Claro. Entonces, dentro de eso del trending, pues está todo lo que tú dices, que si la identidad, que si los pueblos originarios, que si esto, que si lo otro. Entonces, hay de ti si tú propones una obra de esas y te la rechazan. Me están rechazando porque yo que no sé qué, me están discriminando. Cuando no es por un asunto de evaluación del propio contenido de la obra. Simple evaluación estética, o sea, que es para lo que están las personas en los museos. ¿Por qué? Porque es un recinto para eso. Claro. O sea, la verdad, un museo no es una ONG. O sea, no tienes, y se están convirtiendo en eso, se están convirtiendo en una ONG. Entonces, una cosa es, porque además ya ahorita todos los artistas son activistas. Entonces, artista, activista, no sé qué. Artivista. Deberían de ser activistas en aprender de hacer algo. Te lo digo de verdad. O sea, porque no saben hacer nada, pero son activistas en toda la fila de ONGs y actividades en las que se deben involucrar. Cuando tendrían que, o comprometerse con el activismo y tener las lecturas pertinentes para y meterle durísimo, exacto, ¿no? Y meterle durísimo, porque es un gran compromiso si lo haces bien. O las horas de disciplina al trabajo de producción de creación artística. Exactamente. Pero entonces ni hacen una cosa ni hacen la otra. Pero es muy oportunista. Yo te aseguro que está incluso entre la gente que practica real activismo, que ahorita se llama activismo, pero pues hace años eran voluntarios. Claro. Y ahorita ya son activistas. Pero te aseguro que hasta ellos mismos ven que ellos lo saben, que hay muchísimo oportunismo en todo eso. Claro. Y es lo que está sucediendo. Ahora se están metiendo en las instituciones a pedir dinero y también se están metiendo en los museos. Y me parece importante que estemos tocando este punto precisamente para contrarrestar la parte negativa de la corrección política, porque hay una parte que tiene que ver con visibilización de equidades y de derechos, que eso le compete a los activismos, justamente. Pero esos han sido siempre los derechos humanos. Exactamente, y no utilizarlo como pretexto chambón. Ahora, también aquí hablando de que estamos hablando sobre todo, que es un tema que nos preguntaron mucho en línea, que quiero pimponear contigo, sobre las estéticas de los pueblos originarios, las que de verdad serían de todo este escándalo de que se tomaron los bordados. Eso hay muchísima demagogia. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando un diseñador de alta costura toma un bordado de un pueblo originario, ¿sabes qué sucede? Que toda la población en general revalora ese bordado. Esa es la realidad. Y por eso es muy importante que no se les prohíba y que les digan todo esto de que y tienen que pagar derechos y que no lo pueden hacer y que eso es intocable. Lo único que hace es abrir más la franja de separación entre la apreciación y el hecho mismo de la obra, de la obra de estos artistas, de la gran artesanía. Esa artesanía es valiosísima. La artesanía contiene en sí misma el conocimiento milenario que se ha ido heredando y perfeccionando de una generación a otra. Es muy valiosa. De hecho, yo creo que los grandes artistas tienen que ser también grandes artesanos. No hay, o sea, un artista que no sepa hacer las cosas con sus manos no es artista, punto. Entonces, ahí el asunto es que si un diseñador de alta costura toma un bordado, un tejido, un textil y lo lleva a otras dimensiones del estilo, eso es una cosa valiosísima. Yo no entiendo por qué se los prohíben y lo persiguen y lo quieren castigar y que no sé qué. Yo lo que siento, me gustaría también es ver esta idea contigo, es que tendría que haber una reglamentación correcta también en la valoración que se haga justamente de los valores estéticos de esta obra de creación artesanal, ¿no? Porque parte del problema que hubo en específico con Carolina Herrera fue que alegaron que el bordado era propio, sin dar, deja tu dinero, sin dar reconocimiento a
la fuente que fue citada. Cuando, por ejemplo, en otras colecciones de la misma casa, sí se citan, por ejemplo, las casas de bordados de Medio Oriente o las propias casas parisinas. Lo que empezó, que luego, como dices tú, ya luego se fue a los terrenos de la demagogia, era decir, dar como la denominación de origen. Ok, la denominación de origen sí la tienen que dar. Sin embargo, es muy valioso que ella haya mirado hacia eso. ¿Por qué? Claro. Porque todo el mundo lo ve aquí en México con desprecio. O sea, todo el mundo ve a los artesanos, les regatea, ay, ¿en cuánto me lo deja Marchanta? Que no sé qué. O sea, nadie se pone a pensar el trabajo que hay atrás de eso, que además es un trabajo de subsistencia. O sea, además del conocimiento que esto implica, es un trabajo de subsistencia. Y todo el mundo llega y regatea. O sea, no regatean en Zara, ¿verdad? No regatean en H&M, pero sí regatean ahí en el mercado de Oaxaca, donde está toda la ropa, o en el mercado del Estado de México. Entonces, el punto es que si lo toma Carolina Herrera o lo toma Louis Vuitton o quien tú quieras, entonces lo van a... entonces sí es muy bueno. Entonces sí vale la pena. Claro. Pues sí, porque esa es la manera en la que se trastoca. Ahora, ahí lo que sucede es que, y esto va para la formación de públicos, no se ha hecho jamás una campaña de divulgación real donde se digan los valores de la artesanía mexicana. Y que no sea desde un lugar folclorista y paternalista. Exactamente. Y que se nos haga sentir la pertenencia de eso, porque nosotros pertenecemos a eso. O sea, si un diseñador, una diseñadora mexicana trata de tomar esos bordados y les dicen que no, están cometiendo un acto de racismo hacia los diseñadores. Claro. Porque tienen derecho, porque son mexicanos, o sea, porque claro. están bien enalteciendo sus raíces. O sea, no hay nada... No hay nada de intocable en eso, porque todos compartimos literalmente el mismo ADN patriotero o patriota o lo que tú quieras. Claro. Pero entonces sí reentendernos, por ejemplo, en el caso de diseñadores mexicanos, que también hay esta cosa condescendiente con los artesanos, de que son co-creadores. Pues es que si se reelabora la pieza. Si se reelabora, son co-creadores, obviamente. O sea, sí se debe de decir que ha participado tal artesano o tal, porque obviamente... Pues además, bueno, eso también pasa en el diseño, ¿no? Que ya las escuelas de diseño no les enseñan ni a dibujar, ya no digamos que les enseñen sastrería, que, oye, un saco bien cortado es el peñón de Gibraltar. Es un trabajo prodigioso. No, o sea, una camisa hecha a la medida es maravillosa. Entonces, bueno, ahorita no les están enseñando ni sastrería, ni les enseñan corte, ni a duras penas dibujan, porque ya compran los programas para dibujar. Bueno, si esa gente que no sabe hacer nada toma un bordado y toma esto, pues por lo menos que sí diga qué artesano o qué artesana se lo hizo. Claro, exacto. Porque si no saben sastrería, muchísimo menos van a saber bordar. O sea, olvídalo. Claro. Años luz de poder hacer un bordado. Claro. En esta conversación que estamos teniendo, que nuevamente te agradezco que estés aquí, yo quiero hacerte una pregunta para picarle las costillas al tiburón. Si yo quisiera Si es que tuviera costillas. Si es que tuviera costillas. Si tuviera costillas. En la branquia al tiburón. Si yo quisiera renovarme el ojo en este momento, Avelina, ¿qué espacios y qué artistas me recomendarías? Ve a ver mi exposición. Eso cuenta con ello. Sí, en el Museo de la Ciudad de México, el sabor de los colores, porque está inspirada en la Central de Abasto. O sea, el detonador de esa exposición fue La vendedora de frutas de Olga Costa. Wow. Y son 15 pinturas de pintores y pintoras contemporáneos. Uno de ellos además es un dibujo de gran formato de unos 70 por 1,20. Wow. Y están inspirados en eso. O sea, está el local de pescados, está el local de las sandías, está el de las cebollas, están naturalezas muertas. Es pintura contemporánea. Y la verdad es que es lo que yo quería también que habláramos, que justamente tú, este espacio donde tú estás curando, estás propiciando esta conexión entre la realidad, una realidad, ¿no? Y posibles disfrutantes de ese arte, ¿no? Claro, es que sabes, mira, los mercados son valiosísimos en nuestra cultura. O sea, todos hemos ido a un mercado, los mercados están en las calles, la Central de Abasto es, digamos, la última versión de eso, que ya es a gran escala y es muy organizado.
Y fue para mí, nosotros nos fuimos a las 4 de la mañana a las centrales de abasto a ver cómo empezaban a trabajar. Se fueron y empezaron a bocetear allá los artistas. Wow. Y fue así el contacto directo con los comerciantes, con la mercancía, con todo esto. Y es parte de conocer lo que sucede. Por eso cuando me preguntas, lo que sucede diario en las calles, bueno, pues la vendedora de frutas la pintaron hace 80 años, yo creo, y sigue, y tú ves un puesto de frutas y es igual al de Olga Costa. O sea, ¿en qué sentido vamos a evolucionar nosotros en las calles? Absolutamente. Pero lo que pasa que no volteamos a ver. Ya no volteamos a ver eso. Y es precisamente por eso que sumarnos a los espacios y a las conversaciones sensoriales con los artistas de nuestro tiempo, como en este caso en la Central de Abastos, es lo que crea portales de cambio para nosotros mismos. Gracias a Avelina Lesper por estar aquí con nosotros en Cristal contra Concreto. Gracias a ti por invitarme, por tratar de escuchar otro tipo de opiniones y a tu público por buscar este tipo de contenido. Gracias, ¿no? Soy Pedro Comini, nos vemos, ya saben, aquí, siempre con más preguntas que respuestas, en Cristal contra Concreto. Hasta la próxima semana. Quería que me platicaras de lo de la Central de Abastos, porque me parece que estás poniendo el dedo donde tiene que estar la realidad. Y te lo digo de corazón. Sí, digo, nos fuimos a la Central de Abastos del Estado de México a las 3, a Tecámac, Catepec y Chicolapa. Tecámac está cerrada, apenas le están abriendo.